También le hemos querido pedir a Santi Navarro, el que fuera hermano mayor fundador de esta cofradía de la Divina Misericordia, que aglutinara de alguna manera a los jóvenes de la parroquia, que hicieron que se reviviera esta devoción histórica de la parroquia de Santiago, que se remonta al siglo XVI, nada más y nada menos. Pero queríamos que a través de una fotografía, de un hecho histórico, conocer algún detalle más de la Virgen gloriosa de esta cofradía de la Divina Misericordia. Y esto es lo que nos contó Santi. Estamos hablando de una fotografía que llega a la hermandad por una donación particular de don Rafael Lacasa y que viene a cubrir en principio un hueco que para nosotros era muy incómodo, porque teníamos testimonios que se contraponían, ¿no? Había personas mayores que recordaban la Virgen procesionando en el Corpus, también con un niño Jesús, pero las preguntas que podíamos hacer de quienes tenían responsabilidades nos decían que la Hermandad Sacramental no tenía fondos para costear, y mucho menos en una época en la que los costaleros pues había que pagarlo y que suponía un coste importante, ¿no? Entonces esta fotografía aparece y nos soluciona, nos ilusiona un montón, porque documenta a la Virgen con un ajuar perfectamente reconocible, que si quieres ahora comentamos con más detalle, procesionando en el Corpus. Jueves por la tarde de Corpus, la Virgen está pues al final al principio o al final de la cañada, de la calle Alcalá de Ortiz, donde se estrecha más o menos a la altura de donde está la plaza del Flamenco. Aparece un balcón decorado con un mantón de Manila que han tenido el buen gusto de reproducir en la calle Herrero descendientes de esta familia en las últimas procesiones de la Virgen. Y la Virgen aparece, pues como digo, de una manera muy característica. Aparece con su corona, la corona de seco, que se labra a partir del retal de plata del asalto de 1936, así aparece documentada en los inventarios parroquiales. Y aparece con una corona que ya tiene una serie de desperfectos, por lo tanto no estamos hablando de una corona recién estrenada, ¿vale? Y una serie de desperfectos que son los que la pieza presenta a finales de los 50, no sé si 58 o 59, cuando la luce la Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Cautivo en su primera salida procesional, ¿vale? Por lo tanto, ahí tendríamos una horquilla de temporal, por lo menos para situarnos, para intuir que debemos estar moviéndonos a finales de los años 50. La Virgen tiene su manto bordado, el manto rojo bordado en plata, que es el mismo con el que aparece en la primera fotografía que se conoce de la Virgen, que es la fotografía de estudio. Pineda Calderón fotografía la imagen antes de salir del taller y lo hace con el manto propio de la Virgen, su cetro, con la corona de la Soledad, porque todavía no debía estar terminada la suya, y con la toca, que también se conserva la hermandad, la toca de tul, la pequeñita, la toca que sirvió de inspiración a la que Antonio Araujo reprodujo hace unos años y que luce la Virgen en sus cultos. Entonces, con esas piezas del ajuar aparece sobre un paso que nos resulta desconocido, no somos capaces de identificar qué paso es, no ha llegado ninguno de esos elementos, quizá la peana, pero ninguno de esos elementos a la actualidad, ni los candelabros, que parece que los que se sitúan en la peana a modo de mechero fueran de forja, ni desde luego los respiraderos, que no son, parecen que sean, ni los de la Virgen del Socorro, ni los de la Hermandad del Águila, que para la época no tenía todavía respiradero, era el paso anterior al de Armenta, e incluso el paso de Armenta, pues como se sabe, se tarda unos años en tener los respiraderos, que creo recordar que no hace Armenta sino Villarreal, sí. Pero estoy hablando de memoria y puedo ahí cometer algún error. Entonces, esta fotografía al final es un testimonio gráfico de una época que nos resulta muy concreta para la historia de la hermandad, porque conecta bien con los datos que sí tenemos por fuente escrita de la pervivencia del culto y de la devoción. José María Cerero
en entrevistas para documentar este tipo esta etapa de nuestra historia, refiere que cuando vino a pedirle a don Enrique Ramírez Paguillo la corona de plata de la Virgen del Rosario para la procesión de la Esperanza, para el miércoles santo, don Enrique le remite a un grupo de señoras que lideraba en aquel momento doña Gracia Sáenz de Tejada. Este grupo de señoras debía ser la generación que mantenía el culto a la Virgen del Rosario y que había experimentado distintas figuras. Si acudiéramos a los libros de cumplimiento de misa, los libros de cumplimiento de misa de la parroquia comienzan en el año 43 y ya documentan un ejercicio mensual del Rosario Perpetuo, que atribuyen indistintamente a la Hermandad del Rosario, Archicofradía del Rosario o incluso Asociación del Rosario. Es presumible, es lógico suponer que el mismo grupo de personas se comprendiera a sí mismo como heredero de la Archicofradía y como pervivencia de la Archicofradía, que realmente lo eran, y como miembro de lo que estaba en boga, que era por aquellos años, que es la Asociación del Rosario Perpetuo, una institución que sigue existiendo, pero con quizás menos peso que en otras épocas, que se comprometen a que el rosario sea rezado continuamente y cada miembro lo hace a una hora del día en unos turnos establecidos, de forma que constantemente esté rezándose el rosario. Bueno, pues este ejercicio mensual del Rosario Perpetuo existía en la parroquia y esta es la asociación, la Archicofradía, que promueve la recuperación de la Virgen, encargándole la imagen a Pineda Calderón en el año 44. Yo supongo, pero es una suposición mía, ¿vale?, que la Virgen no se repone hasta el año 44 porque hay que considerar que hasta el año 42 la Virgen del Águila está en la parroquia, ¿vale? La Virgen del Águila no tiene reconstruido el santuario, que es el último edificio de los asaltados que se reconstruye, y la imagen permanece en la parroquia. Cuando la imagen de la Virgen se marcha, es lógico suponer que el grupo de señoras que mantenía la devoción al rosario encargue una imagen nueva para su devoción. Esta imagen, que es la actual, se bendice en mayo del 44 y se bendice en una cronología, en un momento en el que ya había movimiento anterior, es decir, no es la imagen la que promueve el grupo, la que provoca el grupo, sino el grupo quien trae a la imagen. Esa primera generación se conoce que llegó a haber dos grupos de señoras al menos distinguibles como generaciones a lo largo del siglo XX, y el culto está documentado desde luego hasta la reforma litúrgica del año 63. En concreto, los libros de cumplimiento de misa terminan en la parroquia en el año 64 y hasta esa época, hasta el mes de octubre del 64, están documentados los cultos a la Virgen del Rosario. Normalmente con novena, con manifiesto menor, y en algunos periodos ya muy próximos al final, pues con triduo y con quinario en otro de los casos, ¿no? La lástima es que se pierde la conexión de esta institución de los 60 con el grupo de jóvenes que retomamos el culto a la Virgen a partir del año 2004. Ahí hay un lapso de tiempo en el que la continuidad no queda tan clara como es presumible suponer a lo largo del siglo XX. Pero sin duda la fotografía lo que hace es ponerle un rostro, ponerle una imagen, ponerle un fotograma a un periodo muy concreto que nos permiten situar muy bien el resto de fuentes documentales. La procesión solo es continua y solo es estable desde que el grupo actual, el grupo que constituye la hermandad actual, toma la rienda, ¿vale? No hay una procesión, pero entiendo que tampoco es lógico presumir que la hubiera, quiero decir. Por utilizar unas categorías quizás más historiográficas, nosotros estamos hablando en la actualidad de una hermandad de culto y procesión, pero el agrupamiento piadoso de los fieles
no siempre es una hermandad de culto y procesión, y desde luego en el pasado las archicofradías del Rosario, las cofradías del Rosario no eran primordialmente hermandades de culto y procesión, aunque las tuvieran. Es decir, lo que mantenía el vínculo entre sus hermanos y el compromiso espiritual de sus hermanos era en sí el rezo del Rosario, y no una vinculación afectiva o devocional con la estética de la procesión o con el homenaje que la procesión constituye. Sí es llamativo que tradicionalmente las hermandades del Rosario han celebrado siempre o el primer domingo de mayo, que se conoce como el Domingo de la Rosa, o el primer domingo de octubre, el domingo de la Victoria, en conmemoración de Lepanto, ¿no?, de la batalla de Lepanto, que es el acontecimiento histórico que extiende la devoción más allá del cobijo de la orden que le había dado el ser anteriormente. Entonces, es lógico que si la hermandad hubiera buscado la procesión, no hubiera encontrado en el corpus por sí misma el vestido más adecuado, porque no es una fiesta especialmente propia de la Virgen del Rosario. El recurso a la procesión del corpus tiende más a ser, está la Virgen aquí, debemos engrandecer la fiesta del Santísimo, aprovechemos para que la Virgen se incorpore y procesione en el corpus, pero no es, digamos que puede aportar más la presencia de la Virgen a la procesión del corpus que el hecho de participar en el corpus a la devoción en sí de la Virgen, porque si la devoción, si nos remitimos estrictamente a lo que es sustantivo para la devoción al Rosario, no tendríamos que estar buscando una procesión eucarística. Bueno, en este caso lo que sí es importante es entender que lo que va quedando, sobre todo el 19 en adelante, es un grupo de personas a las que les une la piedad, pero no el vínculo jurídico, porque no hay un funcionamiento de hermandad ni unas reglas como tales, y esto es muy general en las archicofradías del Rosario. De hecho, por ejemplo, no sé cómo estará ahora mismo, pero creo que la archicofradía de Granada, que sigue siendo una archicofradía conventual, tenía problemas porque sus reglas siguen siendo las del siglo XIX, ¿no?, y no tienen posibilidad de cambiarla, posibilidad canónica de cambiarla por determinadas problemáticas, ¿no? Entonces, en este sentido hay que entender que la archicofradía del Rosario se organiza para rezar el Rosario, para celebrar culto, y acude a la procesión, bueno, como un elemento, pero lo que sí es propio, y desde luego lo que sí refiere el padre Flore cuando describe el estado de la devoción en 1833, es que se mantenía la celebración del Rosario diario, ¿vale?, y de un Rosario que seguramente fuera público, pero no la procesión de la imagen como tal. Insisto, no creo que para el tipo de institución que la archicofradía era a lo largo del siglo XX, de las décadas centrales del siglo XX, la procesión de la Virgen fuera tan central como puede serlo para nuestra hermandad actual. Pues estuvimos en la parroquia de Santiago, vísperas de los cultos. Además, este pasado miércoles, pues era también la muda del paso, la nueva parihuela que va a estrenar la Virgen del Rosario en esa transformación que va a hacer la hermandad. Una hermandad que está viviendo a partir de hoy los cultos a su titular, que el próximo domingo tendrá la función principal de instituto, donde se hace juramento o renovación del juramento de las reglas de la hermandad, y por la tarde, como decimos ya, en la jornada vespertina, la procesión gloriosa de la Virgen también por las calles de la feligresía de la parroquia de Santiago. Esto es lo que nos contaron los hermanos, el hermano mayor también y los hermanos de la hermandad en Santiago. Bueno, comenzáis, ¿no? Cuando estemos viendo estas imágenes, estáis ya con el triduo de la Virgen. Hay que recordar que vuestra hermandad, que tiene doble carácter tanto penitencial como de gloria, tenéis establecido la función principal del instituto en la función de la Virgen del Rosario. Eso es, sí. Nosotros, al tener los dos caracteres, decidimos optar porque la función principal del instituto fuera ahora en octubre, y aparte porque al fin y al cabo es quien le da la identidad a la cofradía, ¿no? Esta hermandad nace por el Rosario. Entonces, bueno, vimos oportuno mantener la función principal del instituto ahora en octubre.
Sí, bueno, hemos escuchado también anteriormente a Santi, que fuera hermano mayor y también fundador de la hermandad, que bueno, también tenéis establecido esta fecha, primer domingo de octubre, que es el domingo de la Victoria, muy relacionado con la devoción de la Virgen del Rosario. Sí, 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 vamos, de hecho los cultos nosotros por regla lo tenemos puesto que es en torno a la festividad de la Virgen, que es el día 7 de octubre, ¿no? Algunos años cae un poquito por delante, otros años un poquito por detrás, este año el 7 cae el sábado, que es el sábado de Triduo, pero bueno, siempre intentamos, ya digo, como son las reglas, intentamos que sea cerca del 7 de octubre. Bueno, la Hermandad de la Divina Misericordia, que tiene también, son muchas, ¿no?, las hermandades, pero vosotros muy marcado como una doble cuaresma, ¿no? Tenéis este mes de septiembre, octubre, ¿no?, con los cultos y demás, venís de hacer la velá la semana pasada, y no se termina con la procesión, sino que en la siguiente fin de semana, que no vamos a tener programa el día 12, pero ya lo vamos anunciando, los cultos, digamos, se culminan con el besamano de la Virgen. Eso es, sí, 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 nosotros no descansamos, nuestra hermandad no tiene impas, terminamos cuaresma y ya empezamos a programar octubre, y una vez que terminamos ahora la función y la procesión, la siguiente semana es ya el besamano, que digamos cuando cerramos el ciclo, pues nosotros vamos de octubre a octubre normalmente, y ya lo que empezamos a preparar otra vez la cuaresma, que esto es una cosa tras otra, no paramos. Bueno, Rodrigo, triduo y función, como digo, bueno, dime novedades y sobre todo predicador y demás cuestiones. Bueno, la principal novedad es que el predicador de este año, bueno, pues el nuevo párroco, ¿no?, que es don Pedro, que se ha incorporado recientemente, y después, nada, después pues tenemos las novedades en la procesión, ¿no?, en el paso, que estrenamos parihuelas y estrenamos todo el conjunto de baquetón, respiraderos y faldones, todo eso es nuevo, y porque se presentó el proyecto de paso, en julio se presentó el proyecto de paso, y esperemos que para el año que viene ya venga también la siguiente fase. Estamos hablando del proyecto de la talla, ¿no? Porque claro, eso tendrá otros aditamentos más en el paso que irán viniendo en siguiente fase, ¿no? Eso es, sí, sí, no, el proyecto completo, porque al fin y al cabo el paso del antiguo de la Virgen del Rosario, bueno, pues se creció un poco a corriendo y a prisa, como es lo lógico al principio en las hermandades, ¿vale? Ya le hacía falta asentarse, ¿no? Entonces hemos hecho un proyecto de paso completo donde va peana, se aprovechan los candelabros que ya teníamos y va el baquetón. Entonces este año es el baquetón solo, pues no ha dado tiempo a más. El año que viene esperemos ya estrenar las partes de carpintería que falta y ya seguir con talla y con dorado, lógicamente. En cuanto al recorrido, se recupera también el paso por la calle Nuestra Señora del Águila, ¿no? Con respecto al año pasado que estábamos en obra, me imagino que si tirara, lo que no se puede hacer es que aquello que hizo la cofradía de tirar por la calle Monroy, eso ya me parece que no va a poder ser. No nos han dejado. De todas maneras, ya con el señor pasamos por allí, pero vimos que aquello no funcionó bien del todo, entonces volvemos al recorrido anterior, que era el calle La Mina, y después ya coge y en el teatro subir para Juanabá. O sea, que es, digamos, la novedad, que no es novedad, es decir, recuperar lo que se había. Es recuperar lo que no podíamos haber hecho por el tema de las obras, no por otra cosa. Después también esa recuperación la recuperación que hizo la hermandad, ese descubrimiento urbanístico en Cofrade, que es la parte de las corachas, que también es una cosa que sentí como muy vuestra, ¿verdad? Sí, sí, no, y aparte nosotros desde primera hora y lo que hemos intentado siempre es aportar algo nuevo a la cofradía y a la parte de las hermandades de Alcalá, ¿no? Lógicamente la calle La Mina siempre está muy vista y es donde pasa la mayoría de las cofradías, y nosotros huimos un poco porque al fin y al cabo nosotros pues no somos una cofradía de masas, entonces bueno, siempre hemos intentado ir por callejuelas un poquito más estrechas y por nuestra feligresía, tanto Caracha como Salvadores es parte de la feligresía y son calles que son bonitas y que la verdad que nos han acogido estupendamente bien, ¿no? De todas maneras, venimos detectando de años para atrás que, bueno, que se nota que ya hace unos años, ¿no?, que sale la Virgen, que afortunadamente no conocemos muchas veces que haya tenido que suspender porque no suele llover en este primer domingo de octubre, hace ya bastante tiempo. Quiero decir que esto se nota por el conocimiento de la gente y como son cada vez más cofrades los que se acercan a acompañar a la hermandad. Sí, aparte, bueno, creo que es una cofradía que gusta, porque nosotros buscamos un clasicismo en las glorias sevillanas. Al fin y al cabo, en Alcalá no hay una gloria clásica sevillana, sino que, bueno, hay grandes procesiones de gloria, ¿no?, pero no con ese estilo, y eso siempre es lo que hemos buscado, lo que te estoy diciendo. Al fin y al cabo es aportar algo nuevo. Entonces es una cofradía cómoda, que se lleva bien, bonita y que a los cofrades les gusta. Dejarlo también para ahora porque no sé si vosotros en la hermandad, en vuestro fuero interno,
empezáis a ver que estáis en una segunda etapa, porque se va don Manuel, que más que el párroco, ¿no? Y director espiritual de la hermandad, fue una parte importantísima, ¿no? La recuperación de la devoción de la Virgen, en lo que era ya para convertirse en hermandad, por supuesto la cofradía de la Divina Misericordia, y bueno, como quedáis, entre comillas, un poco huérfanos de esa figura, ¿no? No sé si ahora os lo tomáis como un examen, una segunda etapa con la llegada de don Pedro y sin ese pilar que era don Manuel, ¿no? en la parroquia. Bueno, cuando vimos la noticia de que, bueno, nos la dio él, don Manuel nos dio la noticia de que se iba para Córdoba, pues al fin y al cabo que te queda un poco de inquietud, porque al fin y al cabo no sabes nunca quién viene, y al fin y al cabo la parroquia es de los feligreses, no es del párroco como tal, ¿no? Entonces teníamos un poco de inquietud, pero vamos, una vez que hemos visto a don Pedro y hemos estado hablando con él y eso, se nos ha quitado toda la sospecha que había de inquietud. O sea, es una persona un sacerdote que lo que su vocación es ese párroco, ¿vale? Y comprometido con la iglesia, en fin, creemos que va a ser un gran párroco y nos ha ayudado y nos va a ayudar mucho. Es verdad que don Manuel se va, nosotros, como bien dice, digamos, hay un impasse, pero es verdad que nosotros ya nos coge una hermandad madura, no nos coge hace 4 años que, digamos, estábamos empezando, entonces nos coge ya en un pozo distinto. Podemos decir como que ya nos podíamos soltar un poco de la mano, ¿no? Sí, de todas maneras siempre nos ha dejado muchísima libertad, nunca ha sido un sacerdote que ha impuesto nada, todo lo contrario. Vamos, incluso cuando éramos agrupación la responsabilidad era suya, él siempre nos ha dejado bastante libertad porque ha confiado mucho en nosotros. Pero bueno, ahora ya tenemos un pozo distinto, somos un ente judicial, o sea, un ente físico aparte, y al fin y al cabo el sacerdote no deja de ser una pata más, ¿vale? Pero no es la pata principal. Un administrador de... Eso es, al fin y al cabo es el director espiritual y es lo que tiene que ser. No debe ser una pata gestora de la hermandad. De la pata gestora de la hermandad estamos otras personas, ¿no? Y es verdad que nos acoge con otro pozo y con otra disposición, ¿no? ¿Cuál ha sido la impresión? Porque sabemos la impresión que os ha causado, pero del párroco con la hermandad, cuando ustedes le explicáis vuestra labor, bueno, pues la labor pastoral que hacéis en la parroquia, vuestro papel dentro de la misma, ¿qué feedback recibís de don Pedro? Bueno, la verdad que muy bien, esta pregunta la tendrás que hacer. Algún día se la haremos. que hacer a él, pero la verdad que nosotros muy bien, nosotros verdad que somos una hermandad muy parroquial, nosotros nacemos en una parroquia donde hay 2 grandes devociones de toda Alcalá, que es la hermandad de Jesús y la hermandad del Águila, la patrona, ¿no? Esas son devociones que son extensas a toda la ciudad, ¿no? En cambio nosotros no, nosotros somos una devoción normalmente más parroquial y somos una hermandad mucho más parroquial. Y eso sí, hombre, esa cercanía siempre la ha visto don Pedro desde que llegamos, no hay problema. Y la verdad que, hombre, yo creo que él está contento con nosotros y esperemos que esté contento. Todavía él tiene que descubrir muchas más cosas, que acaba de llegar, como aquel que dice. Bueno, qué suerte no tener que hacer cabildo en octubre, porque no solo es que no va a llover, sino que además apunta a temperaturas altitas. Sí. Nosotros normalmente creo que no nos hemos quedado nunca dentro. Es verdad que nos ha llovido 2 veces, eso sí es cierto. Y mira que nosotros cuando nos da agua nos quedamos, con el Señor somos muy precavidos. Con la Virgen siempre hemos sido un poquito más valientes. Pero es que este año nos está cogiendo una calor que vamos a tener que llevar hielo en vez de agua. Pero bueno, la suerte para uno también es la desgracia para otro, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo no llueve siempre a gusto de todo. A nosotros, gracias a Dios, bueno, esperemos que esta semana salga la Virgen y ya después que se hinche y llover como si hubiera un mañana. Corresponde, claro, que además que hace mucha falta el agua. Rodrigo Volutivo, bueno, hemos hablado de ese proyecto, de ese estreno, gran estreno del Paso, que me dicen que va a dar un poquito más de la cuenta de lo que venía siendo el último paso, ya me están chivando por ahí, y que además habéis hecho, porque esto yo creo que es importante, que bueno, pues que se aclare también, porque tenéis una visión más a largo plazo, mucho más a largo plazo, de sacar esas mismas parihuelas en un momento dado puedan servir para la Virgen de la Trinidad, ¿no? Sí, eso es, sí, la parihuela se ha comprado y después se ha modificado, porque ya se ha comprado de segunda mano, y se ha modificado ya con las medidas de un futuro palio. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos una puerta que no es muy alta, pero siempre queremos guardar unas proporciones para que sea una cosa bonita en proporciones, ¿no? Entonces se ha modificado para que pueda servir al futuro palio cuando Dios quiera que llegue. Por cierto, hablando de futuro palio, es que hemos visto cómo se notan los candelabros en el altar.
los nuevos candelabros. Es decir, que parece que son pocos, no son demasiados todavía, pero con respecto a otros años, es una cosa que cualquier observador un poquito nota como ya la cera arropa mucho más a la Virgen. Eso... Sí, eran unas piezas que al fin y al cabo es marcar una línea. Lógicamente nosotros no vamos a salir en palio con toda la candelería de diseño, porque eso al fin y al cabo cuesta una barbaridad, ¿no? Pero es verdad, es una cosa que nos hacía falta y era marcar una línea. Son unos candelabros que se estrenaron esta pasada Cuaresma con el Rosario de Trinidad, y la verdad que son magníficos, son de los Orfebre Manuel Valera y son una maravilla, ¿no? Bueno, la hermandad que tiene una vida, como decía, no tiene impas, y este año además nos meten, porque esto lo estamos hablando, bueno, aquí sí va a ser una cosa extraordinaria, en otras hermandades ya una cosa más ordenada, el Cristo Rey, la festividad de Cristo Rey, en un acto conjunto del Consejo de Hermandades, donde me imagino también participará la hermandad con el Señor, ¿no? Sí, nosotros nos preguntaba, Enrique, el presidente del Consejo, nos preguntaba que quién íbamos a poner, si íbamos a poner al Señor o íbamos a poner al Niño de la Virgen. Claro, porque nosotros en la hermandad tenemos 3 niños, o sea, tenemos tres Jesús. O sea, entonces nos pondremos al Señor, lo pondremos en besapié, y aparte Cristo Rey fue cuando se bendijo el Señor se bendijo un Cristo Rey. Entonces, bueno, tiene la doble simbología, ¿no? Y haremos algo austero, sencillo, bonito y que al fin y al cabo sirva para rezar, que al fin y al cabo es lo que se intenta. El caso que no se para. No, nunca. Aquí cuando no es por nuestra culpa, es culpa de otro. Pero bueno, esto al fin y al cabo es lo que le da vida a la hermandad, ¿no? Estas cosas son los que una hermandad que no se mueve está muerta, ¿no? Una hermandad siempre tiene que estar viva, ¿no? Nada, hermano mayor, muchas felicidades por estos cultos, que bueno, pues sean provechosos espiritualmente y que haya una magnífica salida, y como tenemos que repetir, para que la gente no se quede, que el besamano es lo que cierra, que será el próximo fin de semana, 15-16 de octubre, la Virgen estará en besamano aquí, me imagino que es en la nave del Evangelio, junto a su altar, para ya culminar los cultos. Sí, eso es, sí. Aparte tenemos la función a las 12, la procesión a las 6:30, y lo que te he dicho, el próximo fin de semana, besamanos en la Virgen, que quien quiera se pueda acercar, rezar un poquito y acompañar un poco a la Virgen. Muchas gracias. A ti siempre. Una hermandad de la Divina Misericordia que, como vemos también, tiene su recorrido habitual, bueno, pues recupera la calle Nuestra Señora del Águila una vez que bueno, pues se abriera ya para esta pasada Semana Santa. Vemos cómo la Virgen pues va a tomar por ese barrio, por esa zona de las Corachas, como es habitual en esta cofradía, y en torno a las 10 de la noche pues está previsto que la Virgen esté ya en la parroquia de Santiago después de esta procesión gloriosa. Les recordamos que tanto la procesión de la Divina Pastora como la procesión de la Virgen del Rosario la van a poder disfrutar el próximo jueves día 12, fiesta nacional, fiesta de la Hispanidad, donde tenemos bueno, pues una programación especial, el festivo. No tendremos nuestro programa, Alcalá Cofrade ya volverá el próximo día 19 de octubre, ya también con cultos, la Virgen de la Oliva, la Virgen del Socorro, en definitiva, pues por toda la actualidad como solemos hacer. Seguiremos estrenando nuevas secciones en nuestro programa que esperemos que sean de su interés, y nosotros nos marchamos. Que pasen una feliz semana, nos vemos, como decimos, el día 19, nos podrán ver este viernes, el próximo domingo también, y después en nuestro canal de Vivamóvil TV, por supuesto, quedarán registrados siempre los programas de esta quinta temporada de Alcalá Cofrade. Sean felices, disfrútenlo. Hasta entonces.